Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que Jessica de León ha sido protagonista este fin de semana por varios motivos. Uno, porque se ha realizado en la capital de España uno de los eventos promocionales más importantes, podríamos decir, durante los últimos años, que ha estado vinculado al deporte autóctono y ha sido una iniciativa transversal liderada por la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, pero en la que han tenido que ver pues desde el área de turismo, presidencia y, en fin, otros compañeros del equipo de gobierno. Jessica de León, buenos días, bienvenida. Y también porque ayer se celebraba la tercera edición de las concentraciones de las protestas ciudadanas Canarias tiene un límite, que fueron secundadas por vecinos de todas las islas, a excepción de La Graciosa. Antes que nada, buenos días, para analizar un fin de semana que yo creo que nos ha llevado a los dos lados de la realidad de Canarias, ¿no? Primero, preguntarle, 2 días después de la resaca de Madrid, ¿cómo han visto ustedes, cómo han podido analizar internamente el impacto? Porque una cosa es proyectarlo sobre el papel, con todas las dificultades de la deslocalización, que son muchas, y otra es ver lo que pudimos vivir en Callao. Bueno, yo creo que fue una jornada histórica, ¿no? En todos los sentidos, y desde aquí quiero agradecer al Saladar y al Candelaria, porque no todo el mundo se juega una competición y se desplaza afuera y compite en un terreno que tú no sabes las condiciones en las que vas a estar, dónde te vas a quedar, si vas a llegar cansado. Por tanto, yo creo que el esfuerzo de los luchadores hay que agradecerlo en primer lugar, porque además se sintieron muy arropados por todo lo que estábamos. Había mucha afición de Fuerteventura, mucho más que de La Palma. Tiene que ver con la conectividad. Seguro que si la consejera de La Palma me escucha, me dirá esto. Pero es verdad que muchos canarios que están viviendo en Madrid o que están estudiando o trabajando en Madrid se acercaron a ver la luchada. Particularmente me encontré un señor que estaba llorando porque llevaba 30 años sin venir a Canarias y su madre era de La Gomera y estaba trabajando allí, y el señor estaba emocionado porque podía ver algo de su tierra en Madrid, ¿no? Y bueno, tuvimos que explicar que era el Saladar de Jandía y demás, bueno. Pero muy bien, yo creo que fue un hecho histórico y además con una repercusión en Península muy buena en todas esas ciudades en las que tenemos conectividad. Se dieron noticias no solamente a nivel nacional. Ayer el reportaje de Antena 3 en deportes a nivel nacional tuvo una gran repercusión, pero no solo eso, sino que además pues estuvimos en diarios el diario de Navarra, el diario de Murcia, es decir, hay una gran proyección de ese evento porque no todos los días Canarias tiene tanta presencia en Madrid, ¿no? Y yo creo que desde ese punto de vista es un gran evento. Cuando la directora general y el viceconsejero me vinieron a ver, porque todo el mundo no quiere turismo, pero cuando es algo que está afuera, todo es turístico, ¿no? Y siempre les digo que para las perritas se acuerdan de la Consejería de Turismo siempre, y siempre se los gasto de broma, pero es verdad que cuando proyectaron el evento, sabíamos que teníamos que estar apoyándoles, porque si de algo entiende Turismo Islas Canarias es precisamente de promocionar, de estar arropando iniciativas que representan la identidad de un pueblo, y en este caso pues la lucha representa todo eso, ¿no? Y nada, yo creo que salió francamente bien. Claro, porque quizá hemos leído mucho durante estos días, que incluso nos hemos llegado a preguntar si es un problema en cómo contamos las cosas, entonando el mea culpa, o si es un problema en cómo lo cuenta el gobierno, me refiero, o qué es lo que está, o es el hartazgo a veces también de la gente, ¿no? Pero es cierto que por un lado hay una visión que es, bueno, Canarias tiene unos desafíos importantísimos. Y además creo que en eso puede haber consenso. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de transporte, de sanidad o incluso de conectividad, ¿no? Y por otro lado, el Gobierno de Canarias se lleva una luchada al centro de Madrid con arena del volcán de La Palma, y entonces de repente pues todo esto se convierte como en una iniciativa
élite, cuando hay una Canarias que está viviendo pues por debajo del umbral de pobreza, ¿no? ¿Qué se está vendiendo exactamente en una iniciativa de este tipo y cuál es su importancia? Porque aquí, como hemos dicho en redes sociales, no se está vendiendo camas ni tampoco horas de sol. Aquí se está hablando de la profundidad de la cultura canaria, de un deporte que fuera de nuestras fronteras no se conoce, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿eso puede atraer a otro tipo de turismo o vender Canarias desde otro tipo? ¿Era necesaria esta iniciativa o se puede entender la incomprensión de los vecinos? Bueno, yo creo que estamos en una era en que nada nos cuadra, ¿no? Si lo hacemos, ¿por qué lo hacemos? Si no lo hacemos, ¿por qué no lo hacemos? De toda la vida la reivindicación ha sido la lucha, tiene que representar más, tenemos que darla a conocer más. A mí me ponían el ejemplo siempre del Muay Thai en Tailandia, lo conoce todo el mundo como un deporte que es propio de Tailandia, pero que va mucha gente a verlo, e incluso hay Muay Thai por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la afición de la lucha entiende perfectamente lo que hemos hecho, ¿no? Que es llevar la lucha a Madrid y que haya un espectáculo de lucha canaria en directo sobre dos equipos que están compitiendo, que no están exhibiendo, y esa parte de la Liga del Gobierno de Canarias, bueno, pues está presente. Y que además forma parte de las competencias de la Dirección General de Ordenación, en este caso de la actividad o de deportes autóctonos, en la figura de Lorena Hernández Labrador, y que además forma parte de las competencias de turismo. Sí, claro que tenemos desafíos estructurales en Canarias, la vivienda, el agua en Fuerteventura o el transporte, pero también se está destinando gran parte de los recursos, siempre ponemos el ejemplo de 8 de cada 10 euros del presupuesto van a cuestiones sociales que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con el transporte y que tienen que ver precisamente pues con los desafíos que enfrenta Canarias, con ese umbral de la pobreza, y luego están estas pequeñas acciones que tienen mucho impacto en el día a día, que a lo mejor con todo lo que haces en el día a día la que sobresale por su espectacularidad es esta, ¿no? O igual que te vas a una feria y una feria es algo muy pequeño dentro de la promoción de lo que tú haces o de lo que Turismo Islas Canarias hace en el día a día. Y entonces señalan ese evento y creo que desde ese punto de vista no lo comparto el razonamiento, ¿no? Evidentemente en Canarias tenemos problemas estructurales, hemos declarado una emergencia habitacional, hemos sacado 2 decretos, una ley de ordenación de la parte turística que afecta a la vivienda, que es la ley de ordenación del uso turístico de vivienda, más conocida como la ley de alquiler vacacional. Estamos en proceso e hilo con las manifestaciones de reflexión, siguiendo nuestra agenda legislativa, porque esto no es una respuesta a ninguna manifestación. Lo quiero dejar claro porque la agenda legislativa, nosotros entramos en julio, la primera manifestación fue el 20 de abril del año siguiente y la agenda legislativa nosotros la presentamos a finales de julio, principios de septiembre, cuando se retoma la actividad del Parlamento. Se aprueba en Consejo de Gobierno y dijimos que íbamos a hacer 2 cosas en la industria turística que atañen al conjunto. Vamos a hacer más porque hemos tocado más decretos, ¿no? Pero la principal era la ley de uso turístico de la vivienda, ya está en el Parlamento y cuando los señores diputados quieran dejar de pedir prórrogas, pues podemos debatir sobre el fondo de la cuestión, ¿no? Los señores diputados de la oposición, claro, porque no son los que sustentan al gobierno. Y en segundo lugar, la ley de ordenación del turismo, entendiendo que hay que refundir 2 leyes, la 795 y la 2/2013. ¿De qué tenemos que hablar en el nacimiento de la nueva ley de turismo? De muchas de las cuestiones que ayer se demandaban en la calle, ¿no? Hay cuestiones que exceden de las competencias de turismo, agua. Y yo quiero remarcar, porque yo creo que a lo mejor mucha gente de la que nos está escuchando, que se ha mudado recientemente a Fuerteventura o que lleva algunos añitos aquí, pero que todavía no conoce esto, porque los majoreros lo tenemos muy claro, el consorcio de agua nos da agua a los hoteles. Las zonas turísticas están en manos de empresas mixtas o empresas privadas, no al servicio de la industria turística. Lo digo porque lo tenemos que tener claro todos, al menos en esta isla, porque en el resto de islas, además, se da la casuística de la que la primera desaladora de la isla de Lanzarote fue en 1964 en el Hotel Fariones. Quiero decir, la industria turística tiene que permanecer al margen de algunas de las cuestiones porque lo tenemos que tener claro. Y además hay que pedirle que trabajen muchísimo más en esto, en sus ciclos integrales del agua, en que apuesten por tener depuradores y desaladoras, que no tengamos que pagar los contribuyentes de otras islas, insisto, no de esta.
Por tanto, bueno, yo creo que en esto hay que dejarlo claro. Pero sí, evidentemente, habrá que hablar de energía, de que esas empresas sean cada vez más sostenibles y consuman menos de la producción de energía tradicional. Habrá que hablar de circularidad, de los residuos que generan estas empresas. Habrá que hablar de fiscalidad, sobre todo de los modelos de turismo que queremos en cada isla. Yo invito a Fuerteventura, que llega tarde al debate de tasas en espacios naturales protegidos. Es la única isla de las 4 grandes con volúmenes que no oigo hablar de los espacios naturales, de su cuidado y de cómo lo recaudado se revierte en el cuidado de estos espacios. ¿Fuerteventura no ha hecho aportaciones en este aspecto? No, Fuerteventura no ha... Esto es una competencia exclusiva del Cabildo Insular de Fuerteventura, con lo cual no escucho al Cabildo Insular de Fuerteventura hablar de estas cuestiones, ¿no? Masca, Naga y el Teide se va a controlar los flujos. Sí. El Se va a Lanzarote cobrar, lleva de hecho, por 40 ello, ¿no? años este modelo instaurado, Sí. y en el Gran Canarias están con el Roque Nublo intentando que el control hacia el Roque Nublo pues exista y que además sea efectivo y que en un futuro se apueste por cobrar una tasa. Y falta Fuerteventura. Fuerteventura tiene 4 parques naturales, tiene muchas zonas especialmente sensibles que tienen algún tipo de protección. El 88% de nuestro territorio tiene algún tipo de protección, con lo cual yo invito a que también entremos en la reflexión sobre ese modelo y el control de los flujos, que es por otra parte uno de los grandes retos de la industria turística, ¿no? Y además tendremos que hablar de la calidad en el empleo, y lo tendremos que hacer en estas mesas, y yo agradezco a los sindicatos. Y quiero remarcar que en estas mesas que se están celebrando, que se han celebrado durante toda la semana pasada para recabar todas las opiniones, aportaciones, todo lo que tiene que aparecer en la ley, el gobierno ha sido un agente más, porque la han dirigido las universidades, tanto de Gran Canaria como de Tenerife. Se ha hablado de territorio, se ha hablado de fiscalidad, se ha hablado con expertos en derecho tributario, con expertos ambientalistas, con derecho administrativo, con expertos en ordenación del territorio, y todas las aportaciones que hoy se hagan, previsiblemente en el mes de septiembre tendremos un borrador de esa ley. Se ha invitado a Canarias Tiene un Límite, se ha invitado a Ecologistas en Acción BEMAJEC, se ha invitado a movimientos ambientalistas. No han participado de las mesas. Lo digo porque lo quiero subrayar, porque es el momento, y yo los vuelvo a invitar, porque independientemente de que las mesas se hayan pasado ya, si tienen interés de verdad en participar, en aportar todas estas soluciones, en que a lo mejor no todas forman parte, insisto, de la industria turística, pero las que sí tengan cabida dentro de las leyes, pues es el momento de que pues las podamos compartir, las puedan hacer suyas en estas mesas y que formen parte de la futura ley de ordenación del turismo, ¿no? Y yo extiendo de nuevo, insisto, esta invitación. Creo que es el momento de hablar, es el momento de hacer, sobre todo, no dejar de hablar, porque siempre estamos hablando a vueltas de cómo se transforma un modelo, porque no lo vamos a suprimir, ¿no? La industria turística siempre formará parte del ADN de Canarias, y sobre todo, y esperamos que por mucho tiempo, sobre todo porque emplea un número elevado de personas en la industria turística que también están esperando respuestas sobre la calidad en el empleo. Por tanto, yo creo que ahí es donde hoy tenemos que estar, e insisto, es el momento. Ayer muchos turistas estaban respondiendo en las redes de las manifestaciones de toda Canarias, respondían en alemán, muchos de ellos diciendo que les llamaba la atención que les echaran la culpa de los problemas de estructura, decían estructurales, ¿no?, de Canarias. En esto tienen bastante parte de razón, ¿no? Quiero decir, aquí lo que estamos viendo es un crecimiento turístico, un crecimiento demográfico dentro de las islas y una falta de planificación ante ese crecimiento. Todo el mundo que vive en las islas hemos visto cómo ha crecido nuestra población, los vecinos que tenemos alrededor, la demanda de casa, pero parece que nadie se ha tomado en serio hasta el año 2023, o por lo menos esta es la sensación que tenemos, de que nadie se ha tomado en serio que había gente que necesitaba vivienda, que el agua se nos estaba quedando muy corta, o que las aulas en los colegios volvían a vivir etapas parecidas al 2003, donde Fuerteventura tuvo que incluso tener un plan especial de educación para llevar profesores al sur, instalar barracones y toda esa Fuerteventura que hemos vivido hace 20 años, no tanto, ¿no? ¿Cómo se suple esto? Jessica, dice usted que mediante las universidades, mediante las personas que trabajan con datos y no tanto con opiniones y con método, pero ¿cómo intentamos equilibrar esta balanza de 20 años?
¿O Bueno, de 15 años? es que es muy complicado. Yo creo que has hecho mención a una palabra que para mí siempre ha sido la clave de todo, que es la planificación. Nosotros, la clave muchas veces se piensa que turismo es solo promoción. Turismo es la gestión del turismo también. Y nosotros la promoción lo hemos aparcado a un lado en el sentido de, bueno, ya tenemos una empresa pública que se dedica muy bien, por cierto, a hacer la promoción de Canarias sobre los valores que queremos que pivote Canarias, y eso también ha cambiado. Pivotan mucho más sobre la identidad, sobre la biodiversidad, sobre el respeto a los espacios naturales protegidos, sobre que compren producto local. Vale, esa parte está hecha, ¿no? Pero la gestión del turismo en Canarias ha llegado en esta legislatura, y tengo que decir que precisamente cuando se quiere gestionar el turismo en Canarias, se gestiona legislando una parte y haciendo cumplir las competencias que cada administración pública tiene en las suyas. Y evidentemente lo que ha habido es una ausencia de planificación. Esta isla, por ejemplo, no tiene plan insular. Llevamos 4 consejeros que han elaborado o intentado elaborar un plan insular que se ha metido en un cajón y que nos ha costado nuestro dinero a los contribuyentes. Y todavía no sabemos qué modelo de isla queremos. Cuando hablamos de que una residencia nos cuesta 20 años sacarla, es porque esa residencia no tiene planificación en el territorio, y que desbloquear esa residencia nos lleva un trámite que muchas veces es tortuoso, porque buscamos siempre el recoveco más difícil para encontrar el terreno, ¿no? Cuando hablamos de que una carretera no sale, es precisamente por planificación del territorio. Cuando hablamos de que no tenemos agua, es planificación de las infraestructuras hidráulicas. Cuando hablamos de que no tenemos vivienda, es planificación municipal, plan generales de ordenación. Hay municipios en esta isla que tienen todavía normas subsidiarias, y algunos superan ya los 30.000 habitantes. Por tanto, planificación para mí es la clave. ¿Y qué estamos haciendo por la parte que nos toca? Yo ya he subrayado 2 leyes que tienen que hablar de sostenibilidad, pero también de una palabra que va mucho más allá, que es la regeneración. Es decir, llamar a la responsabilidad social corporativa que tienen muchas empresas que hoy operan en Canarias, para que nos ayuden a regenerar, renaturalizar y pues todas esas zonas de litoral o de espacios que tienen sobrepresión, tendrá que contribuir a la renaturalización, a la regeneración de esos espacios. Que por otro lado, los operadores son muy sensibles en este sentido y quieren participar, pero habrá que articular una fórmula jurídica que puedan participar. En eso estamos en Canarias. Y cuando se nos ha acusado de que la ley de alquiler vacacional es muy dura con el pequeño propietario, estamos gestionando Canarias y estamos limitando que una industria que no tenía ningún tipo de control, o que una parte de un segmento de alojativo que no tenía ningún tipo de control, lo tenga, y que tenga límites dentro del planeamiento y que sea compatible sobre todo con la vida de las personas que aquí viven. Pero para esto hay que tomar decisiones, y las decisiones son valientes, y te enfrentas a que una parte de la ciudadanía no las entienda. Primero, porque tienen intereses particulares en esto, y segundo, porque el relato que se construye alrededor de ciertas cosas es un tanto romántico, ¿no? Eso de redistribuir entre los que aquí queremos, entre los que aquí vivimos, bueno, entre los que aquí tienen, porque hay otra parte que también la está comercializando, gente que ni tributa ni siquiera vive en Canarias, ¿no? Pero yo creo que esto hay que ponerlo sobre la mesa, y sobre todo la ausencia de planificación. Cuando un turista se siente atacado, cuando queremos impulsar impuestos asociados a la pernoctación, la gente en realidad lo que quiere es que la industria contribuya más, pero asociar un impuesto a la pernoctación es que la clase media trabajadora aporte más, porque los hoteles se van a convertir, o las viviendas vacacionales o los apartamentos, en meros recaudadores. Yo liquido ante el gobierno lo que me ha ingresado un trabajador que se hospeda y que gasta su dinero ahorrado durante todo un año para venir a Canarias, o para venir a Fuerteventura, o para venir a Lanzarote, porque es clase media trabajadora de Alemania, del Reino Unido, Península o Canarios, porque un impuesto no puede estar exento por el mero hecho de ser canarios. Y el que les prometa lo contrario les miente. Y quiero que esto también quede claro. Pues eso sería la diferencia entre tasa turística y ecotasa, ¿no? Es decir, no sería lo mismo, para que cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo lo entienda. Se ha hablado mucho en este programa durante las últimas semanas de qué pasa con la carretera de las Dunas de Corralejo, por ejemplo, que había un compromiso de cierre de esa... Compromiso no, había... Bueno, una obligación legal. Una obligación legal. Una obligación legal de que una vez que se abriera la autovía nueva, esa carretera tendría que
cortarse al tráfico. Bueno, se ha hablado de la posibilidad de que sea una carretera cuyo acceso sea con una guagua, por ejemplo, y se permita con una entrada. Eso sería una tasa turística. Eso no redunda en un hotel. O subir a la montaña de Tindaya, por ejemplo, por el sendero que esté habilitado y no por aquel que afecta a los podomorfos, con una visita guiada. Quiero decir, el modelo de Lanzarote, no el hecho de lo que está haciendo Barcelona, que ya te ponen una tarifa que va incluida en la pernoctación y si la recauda el hotelero. Exactamente. La diferencia entre Cataluña, Baleares y Canarias es que Canarias se queda lo que recauda de su industria turística. Aquí recaudamos 4.000 millones solo en IJIC, que es lo que en Cataluña y Baleares va a una caja común porque lo recaudan por su IVA, que allí se cobra el 10%, ¿no? Y nosotros nos lo quedamos en Canarias. Y aparte de esto, la industria turística tributa muchas más cosas. No solamente paga salarios y seguros, sino que también paga IBI o paga basura turística, paga por el alcantarillado, paga por agua turística a las empresas privadas que lo gestionan en el caso de Fuerteventura. Y además de esto, queremos que los hoteles sean meros recaudadores, porque no es que el hotelero vaya a aportar a ese IJIC o esa caja común. No, no, no. Es que el que se hospeda allí es el que va a aportar. Y el hotelero lo que hace es recaudar y dárselo al gobierno. Y el gobierno además puede destinarlo a una finalidad, pero no es finalista, a diferencia de la tasa. Es decir, si tú cobras una tasa por ese espacio natural protegido Corralejo, esa tasa solo se puede revertir en el espacio natural Corralejo. Pasa lo mismo con el céntimo verde. Fuerteventura tiene 2 céntimos aplicados a cada vez que nosotros repostamos. Por cada litro, el Cabildo recauda 2 céntimos. ¿Quién lo liquida? La gasolinera. Al señor que es dueño de la gasolinera le afecta, ¿no? El señor lo pagamos nosotros, como que estamos repostando. La gasolinera lo recauda y lo liquida al Cabildo. Y ese dinero solo se puede destinar a la mejora de las carreteras, que se queda sin ejecutar, por cierto, en la mayoría de las ocasiones, pero se usa solo y exclusivamente para el mantenimiento de las carreteras. ¿Qué pasaría con una tasa? Pues que obligaría a ese espacio natural protegido a revertirlo pues en guardas para que si alguien está incumpliendo las normas del parque se pueda sancionar y cobrar sobre la marcha. Repercute en el cuidado del entorno, en que allí haya proyectos de divulgación, de estudio, de conservación. Puede revertirse también en la señalética del parque, en concienciar, en la gestión de los residuos, que no haya plástico. Cuando fui a Costa Rica visité un espacio natural para ver cuál era la gestión de allí, a diferencia de, por ejemplo, la que hacen en Lanzarote. Bien, pues en Costa Rica no te dejaban entrar ni comida ni plástico, con lo cual tu generación de residuos era exigua o mínima porque no tenías nada que generarle al parque. Yo creo que es un modelo que también es interesante pensar para Canarias. Y además, a diferencia de un impuesto, pues vamos a ver en qué se lo han gastado en el resto de autonomías para saber si tienen o han podido solucionar. En Cataluña no han construido ni una sola vivienda pública con su impuesto, que además tiene un recargo en la ciudad de Barcelona. Tienen un impuesto y la ciudad de Barcelona lo recarga. En Baleares tienen los mismos problemas que en Canarias o más y llevan 10 años cobrando esta tasa. Tienen problemas de transporte, tienen problemas de convivencia, tienen problemas de flujos. Es decir, realmente se han gastado el dinero en generar un espacio y además allí se sienta la Fundación Civil por el cuidado de Baleares, que es como nuestro Canarias tiene un límite, sentados a la mesa para la distribución de los recursos. Pues se ha pagado un concierto de los 40 principales, se ha generado una infraestructura macrodeportiva para atraer turistas los meses en los que Baleares cierre su planta alojativa. ¿Por qué? Porque su personal tiene contratos fijos discontinuos, los mandan al paro ciertos meses al año y lo recuperan en la temporada alta, que abrirá ahora en el mes de mayo. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que aplicar es una fiscalidad inteligente, aquella que nos aporte más, que genere más y que repercuta mejor sobre los cuidados de los entornos y que además no castigue a la clase media trabajadora. Yo creo que esa es la postura que hasta ahora hemos defendido. Insisto, para hablar de fiscalidad, nos retrotraemos a la ley del turismo en Canarias y que todos nos sentemos a la mesa. Evidentemente ninguna postura es inamovible, pero yo creo que con datos se puede defender una postura y la otra.
Fíjense qué curioso que hace 15 años Fuerteventura pedía a la Universidad de La Laguna un informe económico para saber cómo llegar al 90% de ocupación la totalidad de sus meses, puesto que éramos un destino estacional y puesto que todavía esas compañías low cost no habían entrado, como tenemos ahora mismo a EasyJet, tenemos a Vueling, tenemos a Air Berlin y a otras compañías que nos permiten viajar con mayor conectividad y con un precio más asequible. Hace 15 años Fuerteventura buscaba el momento que tenemos ahora mismo. Buscaba tener conectividad con más de 100 ciudades del mundo, buscaba tener unos trabajadores que pudieran cobrar durante los 12 meses, una tranquilidad financiera para los empresarios hoteleros y las industrias que hay bajo su sombra, comercios, supermercados, coches de alquiler, en fin, absolutamente todo eso. Bueno, es que el debate hace 10 años era... 15 años era esta la foto de Fuerteventura, Exactamente, ¿no? y era cómo sacamos a los turistas de los hoteles para que consuman en bares, en restaurantes, para que visiten el Cotillo. Nació el Fuerteventura en música, porque el Cotillo no tenía ese pulmón turístico y se morían los bares y los restaurantes que había allí. Es que a lo mejor hay que retrotraerse un par de años y también pensar que Canarias tiene una parte del turismo que hoy está prestado, porque hay conflicto e inestabilidad en los países árabes y ese turismo se ha ido para Canarias, las compañías lo han derivado hacia un turismo más seguro como puede ser nuestras islas, ¿no? Y por tanto, yo creo que tenemos que retrotraernos a lo que hemos conseguido durante todo ese tiempo y evidentemente a la sombra de eso hay un 86% de pymes y micropymes, porque solo ponemos el foco en los hoteleros y en los apartamentos y en las viviendas vacacionales, que no, que la industria es muchísimo más. Va desde el transporte, desde pequeñas compañías, los guías turísticos, restaurantes, cafeterías, comercio local, artesanía, que ya nos pide a gritos cómo podemos meter la artesanía en los hoteles para que los artesanos que son autónomos sobrevivan. Es decir, es una industria que es muy tractora. Afortunadamente hay otra sensibilidad en los hoteleros y han introducido pues todo lo que tiene que ver con el producto local en sus comedores y ya lo defienden como un producto de valor e incluso las experiencias turísticas que venden esos hoteles es a las plantaciones, a las explotaciones que hay del producto que han consumido previamente en los buffets. Esto se está trabajando, además de comunidades turísticas circulares, que es toda la circularidad de los residuos, meter esos residuos orgánicos para la realización de compost. Creo que aquí en Fuerteventura se está pensando precisamente para la zona sur de la isla, con lo cual creo que es una industria que está profundamente transformándose. El debate de 15 años no tiene nada que ver con el debate de ahora. Y antes me preguntabas por qué culpabilizar o los turistas se sienten que les culpabilizamos. Yo creo que aquí hay que hacer una profunda autocrítica dentro de la clase política y el otro día lo decía en una comisión en el Parlamento. No podemos atribuir a la industria turística la falta de gestión política de las infraestructuras que hoy afectan a la calidad de vida del ciudadano. Y aquí tenemos que hacer una profunda autocrítica nosotros, los que estamos llamados a gestionar. Y yo prefiero cargar la culpa yo, que lo llevo en la nómina, que pensar o buscar un culpable tercero para que a ver si no piensan en mí y bueno, y en las elecciones salgo bien parada, ¿no? Tenemos que ponernos todos a pensar el modelo que queremos, tomar decisiones que a veces no gustarán y que a veces serán no entendidas por algunas partes de la sociedad, pero hacerlo porque se nos va la vida en ellos y Canarias se la está jugando. Y que las velocidades de las islas no son las mismas, consejera, porque claro, cuando ayer el dato abrumador de 15.000 personas aproximadamente, según estimaciones de la delegación de gobierno, salen a la calle, pues cualquiera puede decir, bueno, es que vive 1 millón de almas en Tenerife, es normal que el dato sea ese, pero es que también vive 1 millón de almas en Gran Canaria y fue justamente una tercera parte, ¿no? Fueron unas 5.000 personas, hasta las medio millar que hubo en Fuerteventura o las 90 de La Gomera, por ejemplo, ¿no? 2.000 en Lanzarote, que también ha sido otra de las islas. La realidad de Tenerife es que Tenerife sí se parece a una gran urbe, sí tienen colapso en la entrada, sí tienen unos problemas de vivienda brutales, sí son una gran urbe, sí tienen pues el ejemplo que ponían de los emisarios, de la gestión de los residuos. Quiero decir que aún entendiendo que las demandas o el temor de las islas más pequeñas pueda ser convertirse en un Tenerife, estamos muy lejos de esa realidad.
Sí, y la realidad de nosotros en el transporte se arregla con dos cuestiones, carreteras y un contrato que termine ya de salir de los despachos, ¿no? Y que se pueda licitar y tener un transporte del siglo XXI que llegue y que satisfaga las necesidades de los majoreros. Pero efectivamente no se parece en nada. Y la comisión esta última del Parlamento me llamó poderosamente la atención porque había pues los típicos discursos antes de las manifestaciones, ¿no? Ujú. Bueno, digo por parte de la oposición, entonces estaba el Grupo Socialista, el señor Vergás de la isla de Lanzarote abogaba por límites, por ecotasas, ecoimpuestos, todo lo que la manifestación defendía. 14 años de gobierno no les dio tiempo a hacer, pero estaba allí el hombre muy vehemente, muy, no voy a decir ecologista, porque yo creo que los políticos cuando deciden que tras 14 años de gobierno no hacer nada y en la oposición lo harían todo, ya me parece con un ecologeta, ¿no? Mucha cara. Pero es que al lado estaba Alicia Van Ostende, que es de La Palma, y entonces 3 preguntas después, Alicia Van Ostende me pregunta cómo llegar más turistas a La Palma, porque habían perdido conectividad, necesitaban masa crítica, necesitaban hoteles, necesitaban... Entonces, hay 2 Canarias, y si me apuran 3. Hay 2 Canarias, 3 Canarias en el sentido de hay 2 grandes islas que tienen un volumen de población importante y que presentan desafíos enormes en materia de movilidad, en materia de vivienda, en materia de residuos, en materia de agua. Hay una Canarias que ha sabido controlar su crecimiento turístico, caso de Fuerteventura. Si me apuras también hasta Lanzarote, que ha sabido implementar un modelo mucho más consciente sobre su propia ciudadanía, con esa figura de César Manrique siempre omnipresente, mucho más sensible a todos los cambios, y donde tenemos esos problemas, pero también por un crecimiento poblacional importante en los últimos años y aparejado a la falta de vivienda, fundamentalmente. Y luego están las Islas Verdes, que no se parecen en nada a estas 2 Canarias que acabo de relatar, porque allí sí tienen problemas de vivienda, pero pierden población. Tienen un PIB muy asociado, en el caso de La Palma, a la industria agrícola, a todo el sector primario, fundamentalmente platanero. Tienen problemas de conectividad, caso de la Isla del Hierro, donde no llegan ni van a llegar, caso de La Gomera también, aviones como un Boeing A737 o un A320, como nos está aterrizando en Fuerteventura. Tienen ciertos problemas o muchos problemas a la hora de que la movilidad se desarrolle de forma distinta, porque tienen muchísimos núcleos dispersos y la dispersión de la población. Es decir, hay 2 tipos de Canarias y no podemos que con una Canarias, con las reivindicaciones de una isla, hacer región. Y yo creo que eso también en la futura ley de ordenación del turismo habrá que tenerlo muy presente. Las 3 Canarias que existen, la doble y triple insularidad que vivimos en algunas islas. Mira, el Saladar, la gente que fue a Madrid se tuvo que levantar a las 4:30 de la mañana para coger un avión. Y eso habla, hombre, no vamos a tener 2 aeropuertos, pero habla de una doble insularidad, una triple insularidad que también les afecta cuando tienen una cita médica en el hospital, que sí podemos hablar de un hospital en el sur, o cuando tienen alguna cuestión relacionada con Una prueba de BAU, administración, por ejemplo. una prueba de BAU. Es Sí. decir, tenemos esa Canarias de la que también hay que hablar y no podemos generalizar sobre una única isla o los problemas que puedan presentar Tenerife con respecto al resto. Con respecto al crecimiento demográfico, de cómo ponerle puertas al campo, porque ahora todos miramos a Australia, también es verdad que gran parte de su territorio es inhabitable. Estas comparaciones a veces también tendríamos que tenerlas en cuenta. Y con Galápagos, que tiene 25.000 habitantes. Por ejemplo, ¿no? Pero, y la conectividad, ya ni hablemos, pero sí se está hablando de la ley de residencia, de la ley de compraventa a extranjeros, y es sano que este debate se lleve a Europa y es sano que se lleve con otras regiones ultraperiféricas, ¿no? ¿Cuál es la postura? Porque aquí sí hablamos de un marco ideológico de un partido político. ¿Cuál es la postura del Partido Popular con respecto a empezar a limitar esa compraventa? Bueno, aquí más que de un marco ideológico hablamos de los tratados fundacionales de la Unión Europea, donde se recoge la libre circulación, el comercio libre, por tanto, empezar a que estos debates surjan en el marco de la Unión es muy sano, pero también estamos
pidiendo transformar los cimientos de la Unión, ¿no? Y ahí sí que es verdad que Europa es un poco más reacia, lo digo porque yo acabo de volver de Bruselas y, bueno, no se entendían algunas cuestiones que planteábamos desde algunas regiones ultraperiféricas que están abriendo o están siendo disruptivas en este debate. E incluso las no ultraperiféricas, como el caso de Baleares o la Guayana Francesa, ¿no? Pero yo creo que es un debate que hay que dar, porque evidentemente no es lo mismo el territorio continental que el territorio isleño. Es mucho más limitado. Ayer, precisamente, hay una persona que a mí me gusta escuchar mucho porque sus opiniones son bastante contrastadas, se llama María Tomé y la sigo en redes sociales, y precisamente hablaba del 46% del territorio que está protegido en Canarias, y el 49, perdón, y el 46% que estaba dedicado a una actividad agrícola, y luego que había un 10% que era habitable o para vivir en Canarias, ¿no? Y precisamente de eso estamos hablando, de la limitación tan profunda que tenemos sobre el territorio y cómo los suelos, todos los suelos, el industrial, el turístico, el de la vivienda, el agrícola, son estratégicos para el desarrollo, supervivencia, rentabilidad y permanencia y fijación de territorio, de población al territorio. Por tanto, estos debates que hoy se empiezan a dar, se dan en la Comisión de las Regiones, ahora va a Baleares con un posicionamiento que queremos unificar con Canarias para que las regiones tengan un discurso único. Ha ido el presidente Clavijo a este último, Baleares lo defenderá su ponencia en octubre. Celia Alberto está haciendo un trabajo espectacular en el marco y en el seno de la comisión. Hay un debate profundo sobre la estrategia de turismo sostenible para Europa, que particularmente me preocupa porque están pensando en esa lógica de plataforma continental, es decir, castigamos el avión, lo que para los canarios supondría castigar el avión, porque desde París a Berlín se puede llegar en un tren, de Berlín a Budapest, de Budapest a Viena, y entonces pensamos en un panorama continental con otros medios de transporte alternativos al avión porque quieren castigar el avión, y eso hay que tener muy presente que no puede ocurrir en el seno de la Unión. Pero hay muchos países que están acompañando este discurso. Croacia, donde particularmente la directora de turismo que por primera vez existe en el seno de la Unión es croata. El DigiMove, el director general de turismo es griego, por tanto la realidad insular la tiene muy presente, que es el señor Chichikostas, y ellos, uno croata y el otro griego. La croata hablaba de que el 70% de la población de Zadar, que es una ciudad al norte de Croacia, se iba de Zadar cuando llegaba la temporada de verano y alquilaban sus viviendas para vacacional, y que esto provocaba que la industria no pudiera atender primero ese desplazamiento de su propia población hacia otros lugares del país. Ya provocaba episodios de gentrificación, que la Unión Europea no lo tienen asociado a ninguna ideología, por cierto, sino a un término científico, y eso provocaba colapso en materia de vivienda, provocaba colapso en materia de transportes, en materia de atender a la población, ¿no? Y por tanto, este debate ya está instaurado en el seno de la Unión. Y no es un debate ideológico, está siendo un debate pues con repensar el modelo de muchos países. Es verdad que tenemos una barrera muy profunda, y es que los países del sur somos países prestadores de servicios en la industria turística, los países del norte no. Y los países del norte tienen mucho peso y mucho que decir sobre los modelos turísticos. Pero bueno, no es tanto un debate de derechas o de izquierdas, de coalición contra PP, de PSOE, de rojos, blancos, amarillos y azules. Es un debate de tratado de funcionamiento de la Unión Europea, es un debate de transformación social, y es un debate de regiones ultraperiféricas fundamentalmente. Ustedes han puesto sobre la mesa desde el año 2023 en su toma de posesión que el reto demográfico debe tener una consejería. Manuel Miranda Majorero es la persona que está al frente. Es una consejería con muchos tentáculos, hay reuniones donde ustedes, todos prácticamente, comisiones, donde están aportando. Para traducirlo a la ciudadanía, en la Consejería de Reto Demográfico en algún momento se está planteando hasta dónde puede crecer cada una de las islas. Es decir,
Fuerteventura pues ha pasado, decíamos, en los últimos 15 años de 85, 90.000 personas a 130, que seguramente somos muchísimos más porque no estamos contando los irregulares. Por cierto, que hoy hay un parón en la delegación del Gobierno de sus trabajadores que está orquestado por comisiones obreras, un parón de 2 horas, una huelga, debido a cómo de colapsado está el Departamento de Extranjería. Es un tema del que hablamos habitualmente, una Fuerteventura que demanda trabajadores y un porcentaje muy alto de trabajadores que esperan hasta 3,5 años por sus permisos de residencia, que siguen viviendo en Fuerteventura, que consumen recursos, pero que no tienen papeles para poder trabajar. Esta realidad que avanzábamos que algún día iba a explotar, empieza a explotar hoy con el primer parón de 2 horas. Por eso digo que somos 130.000 censados en el papel, pero seguramente muchísimos más, ¿no? Pero es que Tenerife, bueno, pues está explotando, sus costuras explotan por cómo se ha afectado al bienestar. Reto demográfico se ha planteado crear un estudio real de hasta dónde unas islas rodeadas de agua con tanto espacio protegido y con un medio ambiente hipersensible podemos crecer, y a partir de ahí decir, tenemos que tomar decisiones claras y contundentes. Puerto del Rosario, 50.000 personas, es que éramos 20.000 hace nada, no puede haber casa para tanta gente, ¿no? Bueno, pero es que esto se llama Plan Insular de Ordenación. Es que los planes insulares de ordenación ponen techos a algunas cosas, por ejemplo, el crecimiento turístico, y de ahí que la demanda de trabajadores sea mayor, ¿no? Lanzarote tiene un techo insular de camas turísticas. Fuerteventura tiene que plantearse tener un plan insular de ordenación a la mayor brevedad posible, y desde aquí ofrecer toda la colaboración institucional que pueda tener el Partido Popular con el gobierno insular. Creo que es un tema en el que nos va la vida a todos. Y sin plan insular de ordenación es muy difícil hablar de reto demográfico, y es muy difícil hablar de ordenación de recursos, y es muy difícil hablar de cuándo, dónde y cómo queremos crecer. Y por tanto yo creo que lo que más nos urge en Fuerteventura es que dejemos de meter en un cajón los distintos planes insulares que se van sucediendo gobierno tras gobierno, que luego nos cuesta a los contribuyentes un gran dinero. Antes hacía un recap, ¿no? Recopilaba todos los planes insulares que yo, desde que trabajaba en la oficina de prensa y en los medios de comunicación de Fuerteventura, se han ido presentando. Yo llego a Fuerteventura en el año 2008, después de estudiar fuera, ¿no? En el año 2009 se presentó un estudio por GESPLAN que acabó en un cajón. Luego llegó Ornella Chacón, que presentó un estudio que acabó en un cajón. Luego llegó el señor Blas Acosta, se paseó por todas las sedes de los partidos políticos con un plan insular que se metió en un cajón. Sergio Lloret adjudicó un plan insular creo recordar que a GESPLAN, porque fue una decisión que se tomó cuando ya nosotros habíamos salido del gobierno, que luego Nereida Calero, que es la actual consejera, deshizo esa contratación para dárselo a otro en concurrencia competitiva. No es a dedo, pues lo de dárselo es una expresión coloquial. Sí, lo sacó a licitación y lo ha ganado Rafael Castellano. Pues esperemos que este sea el definitivo. Dependerá de todos nosotros, por eso digo la autocrítica de antes, ¿no? Las organizaciones políticas tenemos que estar ya en esto, pero de forma seria y urgente. Y yo desde aquí, desde la oposición, ofrecer nuestra máxima lealtad institucional, que saben que nosotros sí la damos, al gobierno insular para que tome una decisión en cuanto tengan el primer borrador y podamos llegar, al menos esta legislatura, a la fase de avance, pero que esto tiene que ser un compromiso que trascienda la legislatura. Lo digo porque hoy unos estamos en el gobierno, mañana estamos en la oposición, y cuando está en la oposición se piensa distinto. Y el Partido Popular tiene vocación de gobierno, pero cuando está en la oposición atiende a las necesidades que también tiene perentoriamente Fuerteventura, y esta es una muy urgente. Por tanto, yo creo que deberíamos de tener un compromiso todas las fuerzas políticas que trascienda de esta legislatura, porque este plan insular que hoy se está elaborando se apruebe a la mayor brevedad posible, porque solo así podemos hablar de retos demográficos, podemos hablar de cómo atender a la población y podemos tener agilidad en muchas cuestiones. Y desde luego también a los ayuntamientos que elaboren sus planes generales de ordenación. Solo hay 3 ayuntamientos en Fuerteventura que me consta que tienen planes generales, hoy a Pájara también, afortunadamente. Pájara, Puerto del Rosario y Betancuria. Tuineje y La Oliva tienen normas subsidiarias, y Antigua también, con lo cual creo que sería oportuno que nos bajáramos ya a ese terreno del urbanismo como forma para
pensar, repensar la isla de Fuerteventura, el crecimiento futuro y el desarrollo y sobre todo el bienestar de nuestra gente. Decía el señor Miranda que Canarias necesitaba 1.400 millones de euros para atender a las necesidades hidráulicas. Estamos a mediados de mayo, en las puertas del Día de Canarias y en las puertas de la temporada turística, el inicio de la temporada turística. Tenemos un gobierno central que no ha aprobado sus presupuestos y, como decíamos la semana pasada, en un sainete de cruces de WhatsApps y de posibles pilares o de apuntalar su gobierno con partidos políticos que entretiene los telediarios a nivel nacional. Se traduce en que tenemos una deuda cada vez más histórica en materia de presupuesto en agua, en sector primario. Narváez Quintero de nuevo acudía esta semana al Congreso de los Diputados a decir que por tercera vez Canarias va a tener que adelantar el POSEI adicional, quitando de otros sectores que también son prioritarios. Recordemos que el sector primario necesita sí o sí una ayuda del gobierno para ser competitivo, mínimamente competitivo en el mercado. ¿Qué van a hacer ustedes a nivel nacional o qué están haciendo ustedes a nivel nacional como fuerza para que nos centremos en lo verdaderamente importante, Jessica? Bueno, el Partido Popular ha convocado Congreso Nacional, yo creo que pensando ya en reforzar la estructura y ser verdadera alternativa al gobierno o al desgobierno de Pedro Sánchez. Tú, Nuria, has dicho algo que es muy sangrante, ¿no? No tenemos presupuestos generales del Estado, vamos por segundo año consecutivo que no tenemos esos presupuestos y eso significa un retraso en absolutamente todo. Además de que se sigue incrementando esa deuda histórica con Canarias. El convenio de obras hidráulicas se firmó en la legislatura estando Mariano Rajoy de presidente y suponía un compromiso para Canarias de 900 millones de euros. Y además del convenio grande, se firmó un convenio chico del anterior convenio de obras hidráulicas, de obras que se quedaron sin ejecutar, que suponían alrededor de 100 millones de euros. Es decir, 1.000 millones en su totalidad para Canarias, que con este gobierno se ha visto perjudicado, ralentizado, impagado y por tanto es Canarias la que está soportando el peso de las obras hidráulicas que hay tanto en Fuerteventura como en el resto de las islas. Por tanto, creo que es importante señalar para qué sirven los presupuestos generales del Estado. Yo como consejera de empleo, precisamente me entrevistabas la semana pasada, el PIEC y todo lo que tiene que ver con las políticas activas de empleo, que antes se pagaban en abril, marzo, abril, ahora lo estamos recibiendo en septiembre, octubre. Y yo creo que la situación es insostenible. Lo que están haciendo es que las comunidades autónomas, como estamos en manos del Partido Popular y no en manos del Partido Socialista, colapsen. Y colapsen en lo más sensible, en el empleo, en los servicios públicos básicos esenciales, en el apoyo al sector primario que podamos prestar y que depende de un POSEI adicional. Y mientras tanto, pues tenemos a un gobierno entretenido en WhatsApps, que si Margarita Robles es una pájara, que si el otro es un tolete, un gobierno centrado en que tenga la mujer una cátedra, que si se rescata a Air Europa, dónde está Puigdemont en cada momento para poder negociar con él cuestiones tan importantes como la inmigración en Canarias. El decreto ley era inviable, no se podía hacer, el gobierno no quería, bueno, fueron a Waterloo, lo negociaron con Junts. El gobierno perdió un año por el camino intentando, su único objetivo era que el gobierno de Canarias se rompiera, porque el Partido Popular evidentemente gobierna en más autonomías y tiene una visión de país y lo que no se puede hacer es colapsar como lo está haciendo el propio Estado, que tiene una sentencia del Supremo para los malienses y que ellos mismos alegan ante el Supremo que no pueden atender a 1.000 malienses que están hoy en Canarias y que deben salir porque son competencia exclusiva del Estado, que no los atienden porque sus recursos están colapsados y pretenden que las comunidades autónomas en su totalidad haga el trabajo que debería hacer el señor Pedro Sánchez. Bueno, pues todas estas cuestiones que hoy tenemos en España, que afectan gravemente a la calidad de vida de los canarios y canarias, es lo que no se puede permitir. El Partido Popular ha convocado un congreso para tener un mensaje fuerte y unido en torno a tener una alternativa de gobierno que dé estabilidad a este país y que desde luego se piense antes en los ciudadanos que en tener y mantener el poder en Moncloa. Y creo que esto tenemos que estar todos unidos en torno a que este gobierno tiene que convocar cuanto antes elecciones y provocar que este país salga de la situación de colapso en la que nos han metido. ¿Se solucionará los temas de empleo sobre los que se discutía y se argumentaba la pasada semana? Tengo una conferencia sectorial prevista para la semana que viene, solo para las políticas activas de empleo, no para PIEC.
Estamos pidiéndole a la ministra que sea lo más diligente posible, si pudiera, que antes de verano nos transfiera la totalidad de los fondos que dependen en la parte de empleo y que además tome en cuenta el informe que ya tenemos para contratar, puesto que la Ley de Empleo del año 23 eliminó la figura de contratos de obra y servicio, y eso ha impedido que los planes, los PFAES, los planes de formación alternancia con el empleo, puedan salir adelante como sí estaba previsto. Pero es que el Estado no nos manda una solución para un problema que ellos mismos han creado con su ley de empleo. Por tanto... ¿Y por qué no permite a los cabildos, como apuntaba en este caso Nuria Cabrera, extraer dinero de su propio presupuesto para aquello que el Estado no puede o no puede dar una respuesta ahora mismo, y que se haga con un plan de empleo del cabildo? Los planes de empleo con asignación y con recursos propios existen y están permitidos. Yo creo que el problema que tienen es a la hora de contratar ese personal que asiste, personal directivo que asiste a los que forman parte del propio plan, ¿no? Y ahí en ese es el problema que hemos tenido. Y que yo insisto, quiero agradecer de nuevo a Alejandro Jorge, porque es de la Comisión de Empleo de la FECAM, con el que hemos trabajado conjuntamente. Ya, pues este informe ya lo tenemos, lo ha hecho una experta catedrática, dando distintas opciones a cabildos y ayuntamientos para que puedan poner en marcha esos planes que ya tienen adjudicados. Y la verdad es que ha sido, y que el propio ministerio nos está pidiendo, por otro lado, ¿no? Y ha sido una tortura, literalmente, porque, por ejemplo, el Cabildo de Tenerife ha impulsado los planes, y el propio informe de la consejería, que ya tiene, insisto, hecho por esta catedrática en experto en derecho laboral, dice que esa no es la fórmula en la que se debería haber contratado al personal en la isla de Tenerife, ¿no? Por tanto, es que nos han dejado una situación de laguna jurídica, donde la única respuesta del Estado ha sido: contrate usted a fijos discontinuos. Es que en la administración no existe la figura de fijos discontinuos, y por tanto nos dejaron una situación de desamparo absoluto, donde, pues esperamos poder solucionarlo en las próximas semanas. Ojalá sea así, sobre todo por eso, ¿no? Porque hay muchas personas que están pendientes de que esto se pueda materializar, y también, como nos contaban, departamentos, en este caso del Cabildo, ojalá las administraciones pudieran contratar a fijos discontinuos, sí. Ojalá, porque eso significaría que quizá fueran más eficientes a la hora de ejecutar todos los proyectos. Bueno, 1 de junio, decíamos que el Partido Popular nos ha colocado un congreso, tengo que decírselo, señora futura presidenta, en una fecha que no vamos a olvidar. No la vamos a olvidar, puesto que iremos el día 29 del baile de Taifas, donde esperamos verla con la mesa del Partido Popular, y seguramente alguna sorpresa regional, como suele ser habitual en su partido, alguna invitación. El día 30 es la luchada de Morrojable por el Día de Canarias, en la que Alejandro Jorge, Alexis Alonso, José Benito Alonso y todo el equipo están poniendo un cariño espectacular. Y el día 1 de junio es el Congreso del Partido Popular, que elegirá como presidenta con toda probabilidad a Jessica de León. Hemos hablado telefónicamente, pinceladas, del momento en el que el partido le dice: ¿le toca? ¿O confiamos en usted? ¿O es el momento de que, no iba a decir una mujer, porque el Partido Popular ya ha tenido una mujer como presidenta, en esto dos, efectivamente, dos. Ustedes en esto tienen antecedentes, pero sí el momento en el que su carrera va a dar otro salto, ¿no? ¿Cómo va a ser el Partido Popular que sueña o que le gustaría conformar? Usted ha hablado de unidad y unidad, no solamente para rescatar a aquellos que quizá, han tenido ligeros desencuentros y ahora han vuelto, sino también entiendo que para recuperar a personas que se habían desencantado, quizá, no por desencuentros, sino por jóvenes, por ejemplo. Bueno, yo creo que el Partido Popular ha tenido un tránsito, ¿no?, desde las últimas elecciones hasta aquí, y yo siempre me gusta agradecer primero el trabajo de Enrique y de Roberto en la figura de la gestora, que nos ha unido en torno al partido y lo importante que es el partido. Segundo, a todos los compañeros que han confiado en mí para que lidere el Partido Popular, pero que no lo voy a hacer sola, lo voy a hacer acompañada de un equipo que ya está en mi cabeza y que ya cada uno de ellos lo sabe, y que
anunciaremos el día 1. Yo desde aquí invitar a toda la ciudadanía, esto es un congreso del partido, pero creo que pueden participar todos y absolutamente tienen cabida dentro del debate. Habrá un debate de ponencias, que es la Fuerteventura que hemos perdido, donde presentaremos el modelo que queremos para Fuerteventura, que ya habíamos iniciado la legislatura pasada y que claramente hemos perdido, ¿no? Las becas ya no se pagan como cuando estaba María Saavedra, los clubes deportivos no están atendidos ni tienen una política de deportes como cuando estaba Claudio Gutiérrez, los artesanos han perdido un referente que apoyaba indiscutiblemente la labor artesanal de Fuerteventura como cuando estaba Domingo Pérez. Tuineje, no voy a decir calificativos porque creo que la ciudadanía se los está poniendo todos cada día en las redes sociales al grupo de gobierno, echan de menos sin duda al gobierno del Partido Popular en Tuineje, echan de menos sin duda al gobierno del Partido Popular en La Oliva, que transmitía una ilusión enorme por la gestión y que supo canalizar muchas de las demandas vecinales y traducirlas en gestión, como puede ser esa oficina técnica de urbanismo que estaba paralizada y colapsada y que se pronto vio como las licencias se daban cumpliendo el marco normativo, que era 2 meses, que eso es lo que debería de esperar un ciudadano en las oficinas técnicas, 2 meses, no 2 años. Y por supuesto también el gobierno de Pájara con Dunia Álvaro, donde se desarrolló una labor integral, particularmente en su departamento en playas y en todo lo que tenía que ver con la gestión de los recursos económicos y con los presupuestos, aprobándose en tiempo y forma cada vez que Dunia estuvo al frente de la corporación. Incluso creo que una vez logró que se la aprobaran por unanimidad, contando también con las enmiendas de la oposición. Eso todo el mundo no puede decirlo, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí tenemos un modelo claro de cómo se ha gestionado Fuerteventura y cómo está Fuerteventura hoy, de ahí que el eslogan del Congreso sea ganas. Hay que coger a esta isla con ganas, hay que tener ganas para estar en los gobiernos, hay que tener ganas de tomar decisiones, hay que tener ganas de ser valiente, hay que tener ganas e ilusión por lo que se hace cada día. Y a mí me da la sensación de que primero hay un matrimonio mal avenido en los distintos gobiernos por obligación. También hay la parte de autocrítica del Partido Popular, por supuesto, que dejamos ir una oportunidad histórica, pero también creo que ese matrimonio mal avenido no está dando buenos resultados en Fuerteventura. Creo que la mitad de un gobierno no comparte lo que hace la mitad del otro gobierno y eso lo vemos cada día públicamente, en entrevistas, en ruedas de prensa y en posicionamientos que tengan los distintos miembros del gobierno. Por tanto, lo que viene el Partido Popular es a generar ilusión y ganas por una Fuerteventura distinta a la que están construyendo o a la que no están construyendo, porque no están haciendo mucho que digamos, pero una Fuerteventura que responde a los principales problemas, al de vivienda también. Una Fuerteventura que no limite las cuestiones, ¿no? Porque hoy se va a anunciar una estrategia que pasa por recuperar cascarones de la isla de Fuerteventura, pero no construir ni una sola vivienda por parte del Cabildo de Fuerteventura. Casas no terminadas. Sí, pero es que aquí tenemos dos problemas. Esas casas no terminadas están en manos muchas de ellas en manos de la Sareb. La Sareb ha congelado la venta de activos porque está negociando con el SEPI vendérselas al Estado para que el Estado sea el que realice esa política de vivienda que anunció Pedro Sánchez, que 2 años después no sabemos dónde está. Supongo que se la estará guardando para las elecciones porque los ciudadanos hoy no tienen problema de vivienda y por tanto la estrategia pues se tendrá que amparar en un estudio, en algo que sustente la estrategia que pretende emprender el Cabildo, que ya ha dicho que no va a construir ni una sola vivienda más. Y yo creo que esto de recuperar los cascarones está muy bien, tiene que ser una política, si es factible, paralela a la construcción de vivienda, que por otro lado han anunciado alcaldes como David Vera o el propio Isaí Blanco hace escasamente 5 días con un acuerdo con Visocán cediéndole terreno para que construyan nuevas viviendas en Corralejo. Por lo tanto, yo creo que no hay política de viviendas en estos momentos a nivel insular y es una gran cuestión que queremos debatir en el Partido Popular, en nuestro Congreso, igual que la movilidad, igual que la generación de tasas en aquellos espacios naturales que ya lo permita, igual que la protección del territorio de forma efectiva y no con palabras y banderas, y la planificación territorial como forma para dar respuesta a esos problemas de reto demográfico que hoy tenemos en Fuerteventura. Todo eso se va a tratar en el Congreso. Lo de menos es que yo sea presidenta, creo que eso ya está anunciado, la ciudadanía o una gran parte lo sabe. Invitarles a participar el 1 de junio, sábado a las 10:30 en el auditorio de Puerto del Rosario. Allí vamos a estar militantes y también invito a los simpatizantes y personas que quieran construir una Fuerteventura distinta, que quieran repensar, que quieran ser
ser críticos con lo que se está haciendo también, donde tenemos responsabilidades de gobierno, en este caso en la Consejería de Turismo y Empleo, lo que estamos haciendo, pues bienvenido sea también el debate a Fuerteventura, no solo ese día, sino todos los días en las distintas sedes que tenemos en la isla. Y lo que pretendemos es hacer equipos fuertes, que ilusionen, que la ciudadanía sea capaz de depositar un voto de confianza en la urna en el año 27 y que presentemos una Fuerteventura distinta, con ganas y sabiendo que lo que hay que hacer es tomar decisiones, que es lo que últimamente no pasa. El señor Clavijo no ha dejado de defender en todas las entrevistas la gestión que usted está realizando en materia de turismo. El señor Clavijo, de Coalición Canaria, no ha dejado, y además nos lo ha trasladado cuando vamos a Parlamento, donde bueno, pues siempre defiende la gestión de todos sus compañeros de equipo y especialmente de los que están siempre en la pica, en este caso, pues como la ley de alquiler vacacional, Canarias tiene un límite, etcétera. A usted le ha tocado la más fea en este caso, ¿no? Me dijeron que me iba a divertir. Y creo que lo está haciendo, en el sentido irónico de la palabra, ¿no? El pacto de Coalición Canaria y Partido Popular a nivel regional parece que va bien, los socios parece que se defienden, en fin, hay una complicidad también, no tienen problema en presentar incluso determinados proyectos en conjunto con dos consejeros de distintas áreas y demás. ¿Suscribiría ese pacto para Fuerteventura? Bueno, yo creo que ese pacto en Fuerteventura funcionó y creo que había más transversalidad en las áreas de lo que hay hoy y eso es lo que tiene que darse, es una ayuda mutua entre compañeros y no estar vigilando la espalda a ver si te pisan un tema o no. Ese pacto en Fuerteventura dio buenos resultados en solo 2 años. Creo que había cuestiones que eran innegociables, la política de becas era innegociable que teníamos necesidad de impulsar un gran pacto por el agua donde habláramos de la emergencia hídrica, era innegociable muchas de las cuestiones que hoy veo que titubean, ¿no? Los socios que hay en Fuerteventura pactados precisamente por ese matrimonio mal avenido que surgió del pasado año 2023. Y es un pacto que puede reeditarse en el futuro, estoy segura, pero hoy lo que nos centra es la labor de oposición a un gobierno, insisto, que no gobierna Fuerteventura, que intenta salir en los titulares, pero que cuando rascas debajo de ese titular hay poco o nada gestionado y por tanto creemos que se debe impulsar aún más la labor de gobierno. Nosotros vamos a centrarnos en este Congreso y en los 2 años que restan en conseguir que Fuerteventura vea en el Partido Popular una alternativa de gobierno seria y responsable. Estoy segura de que otros intentarán desgastar la labor que estamos haciendo en el Gobierno de Canarias desde Fuerteventura, incluso desde la misma formación política, porque alguna vez he hablado con algún responsable cuando aprobamos algo en Consejo de Gobierno y dicen que la culpa es del Partido Popular, como si en el Consejo de Gobierno se sentara la otra fuerza y no la presidiera, ¿no? Por tanto, creo que ahí tenemos mucho por hacer. Y yo he notado mucho más beligerancia cuando he anunciado la candidatura a la presidencia de mi partido, de lo que he tenido en 2 años atrás. Esto va a ser la tónica habitual, así que creo que lo que hay que hacer es una oposición firme y constructiva. Y yo agradezco la lealtad que estamos teniendo en el pacto de gobierno en Canarias. Es una lealtad que hemos trabajado, particularmente el Partido Popular siempre ha sido muy leal en todos los pactos en los que ha estado. Creo que somos un socio de gobierno fiable, un socio de gobierno razonable y un socio de gobierno leal, porque no nos dedicamos ni a atacarnos, ni a pensar en nuestro rédito particular o personal o político, sino en que hay que entender que Canarias tiene muchas emergencias, 4 heredadas y declaradas, que hay que solucionar en conjunto y que no podemos estar los políticos dando un espectáculo, desde mi punto de vista, bochornoso cuando están pactados dentro de un gobierno, ¿no? Y en ese sentido yo solo agradecer al presidente Clavijo la confianza que siempre ha depositado en el equipo de la Consejería de Turismo y me consta también que en el resto de compañeros del Partido Popular. Agradecerle que siempre esté al otro lado del teléfono cuando hay un problema y que me transmita siempre las cosas que le parecen que no van bien o que van mal, que creo que así se construye mejor políticas que desde el enfrentamiento. Y con esa visión, pues también afrontar la oposición en Fuerteventura. Yo creo que el gobierno, independientemente de las diferencias que tengamos, de la oposición que podamos hacer en las distintas áreas del Cabildo de Fuerteventura o los distintos ayuntamientos, saben que en el Partido Popular, cuando hay un problema importante que hay que resolver en conjunto, el Partido Popular está a la altura y responde siempre pensando en el interés de Fuerteventura y por los majoreros.
Bueno, pues estaremos, por supuesto, en el Congreso del Partido Popular del día 1 y conoceremos al equipo que va a acompañar a Jessica de León. Podemos ir haciendo una quiniela en cuanto a quién podrá ser su secretario o secretaria de organización, y además en todos esos cuadros en los que ya se están pensando para afrontar pues una nueva mirada a este partido. Jessica, sé que tiene que coger un avión, espero que no lo pierda, aunque hoy tengo que ir a la cooperativa de taxis a recuperar mi móvil. A recuperar el móvil, efectivamente, que ayer se quedaba por ahí después de un fin de semana muy intenso, diríamos que incluso agotador, de todo lo que se ha vivido en Madrid, por suerte con éxito y con ganas. Decían incluso algunas de las voces, bueno, pues ahora habrá que llevarlo a otras ciudades. Vamos a ver si la lucha canaria se pudiera estrenar, por ejemplo, en un campo de toros. Se lo decimos a la señora Isabel Díaz Ayuso, que por cierto no vino, y hubiéramos estado encantados. Era San Isidro en Madrid. Era San Isidro. Bueno, difícil. Bueno, era complicado. Jessica, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos con la consejera de Turismo y Empleo. Les emplazamos hasta mañana a partir de las 7:30 con ese primer boletín informativo de la isla, pero les dejamos en muy buena compañía. Juanfra Rodríguez con la agenda de la semana que se avecina ya intensa, y Yolanda Martínez con el deporte y el resumen de un fin de semana también cargado de actividad. Sean felices.